Damos la bienvenida al escritor e historiador ecuatoriano Juan Valdano Morejón, nacido en Cuenca en 1939, quien fue fundador de la Subsecretaría de Cultura, entidad que dirigió en 1981 hasta 1984 y posteriormente de 2001 a 2003. Un personaje que ha escrito cuentos, novelas y ensayos, además de diferentes artículos. Valdano es un escritor que ha sido seleccionado como candidato al premio Eugenio Espejo y lo hemos invitado para que nos cuente sobre su trayectoria. Bienvenido, gracias por estar con Muy nosotros. amable, muchas gracias. Bien, bueno, hablando de mi trayectoria, es una larga trayectoria de más de 50 años como escritor. Yo me eduqué en Cuenca, soy cuencano, estudié en la Universidad de Cuenca 2 carreras a la vez, un gran esfuerzo. Primero, filosofía y letras y también al mismo tiempo jurisprudencia. En realidad las dos culminé con honores porque saqué los premios de benigno malo al mejor egresado, tanto en una facultad como en la otra. Pues bien, después me fui a estudiar en Europa, estuve algunos años en Francia, donde estudié letras contemporáneas e historia del arte en la universidad, primero Montpellier, después Aix-en-Provence y por último en la Sorbona de París, donde recibí pues algunos cursos de historia del arte. Bien, yo en ese entonces, como la generación de los años 60 a la que pertenezco, leíamos mucho a los existencialistas de entonces, Sartre, Camus, Beckett y todos ellos. Nos dejaron una huella indudablemente, porque digamos, interpretaban muy bien el espíritu de esa generación. Desde luego, nosotros acá en América Latina no vivimos el trauma de la guerra como tuvieron en Europa, la terrible guerra con 60, 70 millones de muertos. Sin embargo, ese mismo espíritu de decadencia, de, de posguerra, de pesimismo que fue centrado en la filosofía, sobre todo existencialista de Sartre, nos llegó porque nosotros leíamos sus libros. Leíamos a Sartre, pero yo además de Sartre, más me entusiasmó la literatura de Albert Camus. Albert Camus, tanto es así que cuando estuve en Francia, eh, hice una tesis doctoral sobre Albert Camus y que salió mi primer libro, que se llama Humanismo de Albert Camus, que inicialmente lo escribí en francés y luego acá lo diserté en la Facultad de Filosofía y Letras de Cuenca y lo traduje al español naturalmente. Y fue la primera edición fue de 1973. La segunda edición, un poco revisada, surgió o se publicó en 2015. Es un libro de ensayo, ahora lo leo a los años de los años, a los más casi 40 y tantos años de haber sido escrito. Y me admiré de la madurez con la que escribí ese libro. Pues bien, así inició mi carrera. Luego del ensayo, sobre todo, me entusiasmó la historia nacional, la cultura nacional, la teoría histórica de las generaciones, para entender un poco los procesos literarios y culturales. Y luego entré a la novela en el año 2000, en el año 1990. Mi novela Mientras llega el día quedó entre las finalistas eh, la, el concurso nacional de novela. Y Mientras llega el día ha sido una novela que ha tenido bastante éxito entre los lectores. Tanto es así que primero fue llevada al cine en el año 2004, porque es una novela histórica que cuenta los procesos libertarios de Quito entre los años 1809 y 1810. Pero con ello retrotrae la acción y la imaginación a los últimos años del siglo XVIII, lo que era esta ciudad ya perdida en el tiempo, sus clases sociales, sus personajes. Algunos personajes históricos van a las páginas de esta novela y otros inventados.
el pueblo quiteño que murió el 2 de agosto de 1810. Bien, fue un éxito en verdad. Tanto es así que ha sido el libro que después en el año 2017 fue traducido al italiano y publicado allá en una editorial que se llama, se llama Arcoiris Ediciones de Salerno, y con el título en italiano de In attesa del giorno. Así pues, y así la novela mía está en el mundo. Después publicado otras novelas, unas policiales como Anillos de Serpiente, otras de vuelta a la novela histórica, una muy linda novela que se llama El Fuego y la Sombra, que narra un episodio de Eloy Alfaro en 1883-84 por la restauración, digamos, el movimiento de la restauración. Y una novela corta que se llama La memoria y los adiós. Es la historia de un inmigrante ecuatoriano, un joven que llega a la España de 1999, pues expulsado por la crisis económica y debe hacer labores allá de obrero agrícola. Pero ahí redescubre en la distancia que su patria, su país es el Ecuador, en medio de esa sociedad a veces hostil con el inmigrante. Luego seguido pues por el ensayo, el cuento. Tengo como 5 libros de cuentos. El primero aún se llama Las huellas recogidas. El segundo, La celada. Después Juegos de Proteo. Después La memoria personal. Y luego el último libro que se titula Después de la batalla. También muy Señor interesante para mí. escritor, podemos ver que tiene Sí, un sinnúmero muchos de libros. obras. ¿Cuántas en total? Bueno, yo creo que pasan de 30, tal vez unos 33 o 34, bueno, si Usted contamos. acaba de mencionar hace unos minutos que hay un libro que no solamente se ha quedado pues en esas páginas para que los lectores las puedan leer, sino que ha sido llevado al cine. Y precisamente usted comparte Claro, con ese personaje, Camilo Luzuriaga, esta novedad del Premio Eugenio Espejo. Ahí juntos sí. también. ¿Qué significa eso para usted? Bueno, me place que estemos los dos juntos, cada uno en su campo. Él en artes, en este caso el arte del cine, y yo en la creación literaria, en verdad, así es. Así es que, Ahora, así es. usted ha recibido noticias muy esperanzadoras, como esperanzadora es sus obras. Y de hecho, pues ha recibido eh, esas noticias como el premio Joaquín Galleres Laro, José Peralta, finalista de la Bienal, y también ahora seleccionado Mm, para el premio Eugenio Espejo. ¿Cómo recibe esta noticia? mm. No, con mucho entusiasmo, una verdadera satisfacción, porque sé que es el máximo galardón que un escritor puede aspirar acá en este país, en el Ecuador. Y no es cualquier premio, porque es el reconocimiento a toda una vida dedicada a la cultura, en este caso a las letras. Es verdad, y un, un, un premio, un galardón, tiene cierto significado, sobre todo porque quien lo entrega, que es el presidente de la República, y cómo ha sido seleccionado, no por palanqueo, sino en concurso abierto entre todos los que aspiran. Claro que los que aspiraban también tienen sus méritos, en verdad, pero he sido escogido yo creo que en consideración a 2 cosas. Primero, a la calidad de mi obra. Indudablemente, mi obra ha sido muy bien recibida por la crítica más especializada, no solo del Ecuador, más bien diría que antes que del Ecuador ha sido de Europa, de Estados Unidos, de América Latina. ¿Y cuál es la segunda?
La segunda es la variedad de géneros en los que yo discurro. Algunos solo son dedicados a la novela, otros solo al cuento, otros solo al ensayo. Yo tengo de los tres. Y tengo de los tres, en definitiva, ensayo pueden ser más de 18 libros publicados en género en el ensayo literario. De cuentos creo que son 5 y de novelas creo que otros 5. De tal forma que mi persistencia además no es que ha sido una obra que de repente sale intermitentemente, ahora sí, después de unos años otro. No, ha habido años en que he publicado 2 y a veces 3 libros seguidos. Y ahora mismo estoy escribiendo otra nueva obra, un poco muy interesante a partir de un viaje que hice con mi esposa por la Grecia, por Grecia, ¿no? Y sobre todo redescubriendo aquella Grecia homérica de la Odisea, un libro que me fascinó desde niño y que está siempre presente y recurrente en mis obras. Señor escritor, a menudo podemos ver que sus obras pues recogen todos esos lugares, todo lo que usted ve, todo lo que usted Exacto. siente en cada uno de esos lugares y que los traslada también a esas obras que usted Sí, las ha venido realizando y que nos dice son más de 30 que las estoy escribiendo claro. permanentemente. Ahora, al realizar ese trabajo siempre hay la denuncia social. Con eso, ¿hasta dónde desea llegar el escritor Juan Valdano? Bien, usted toca un tema sobre lo que llamábamos en los años 60, 70 y hasta 80 el compromiso del artista, del escritor. Ese fue una idea y casi una obligación que se planteó a partir del existencialismo de Sartre. Decía que el escritor debe ser también un luchador por la independencia de los pueblos. Es verdad, estamos plenamente de acuerdo. Pero el compromiso que no pienso que debe tener el escritor es primero con su obra. Es decir, hacer la mejor obra posible, la mejor obra de arte, en la que la finalidad sea la obra misma. Es decir, no convertir la obra literaria, ni poesía, ni novela, ni ensayo, en una especie de cartel de una ideología, porque pierde la ideología y pierde el arte. No es ni lo uno ni vale para el otro. De tal manera que una obra que sea excelente desde el punto de vista de las ideas y de la estética literaria, esa obra permanecerá en la conciencia, digamos, de un pueblo o en la historia de ese pueblo. Porque ese es el compromiso fundamental de hoy día. No De se trata, hecho, señor escritor, entonces el compromiso que usted se ha puesto desde el momento que se sienta a escribir un libro es, como decía usted en una entrevista que le realizaron, es pensar como Homero, no solamente quedarse aquí en Ecuador, sino que su trabajo pueda internacionalizarse y lo hemos podido escuchar a través yeah, de esta entrevista. Pero ¿cuál es la riqueza? ¿Cuál es el yeah, secretito para que así bueno, también su trabajo pueda tocar la yeah. puerta? Bueno, verá, yo creo que una de las características de mi obra, y lo han dicho así los que han leído y comentado, es el amplio bagaje cultural que está detrás de ella. Es decir, no hablar solamente del recinto en el que uno ha nacido, que es obvio que así es, pero desde este rincón del mundo comprender el universo. Ser ecuatoriano es primero, pero ser latinoamericano y universal viene con ser ecuatoriano en verdad. Es decir, no podemos estar desterrados de la cultura universal. No podemos ser extraños ni, ni alejados de todo el bagaje que tenemos a través de nuestro idioma castellano. Porque al hablar de Castilla y el castellano, estamos hablando de una lengua que nos llega desde Europa por la coyuntura de España, como toda América Latina, es a su vez que ese lenguaje
no es sino una evolución es un latín evolucionado. Y estamos hablando entonces de una cultura mediterránea. Yo me siento mediterráneo en el sentido, primero por la sangre, porque desciendo de abuelos italianos que salieron de Rapallo un día del año de 1877 con destino a Guayaquil. Me siento, eh, digamos, mediterráneo por la cultura y por la sangre. Y me llega todo aquello muy de cerca. Por otro lado, mi formación, mi cultura literaria, filosófica, artística, está empapada de toda la cultura europea. Y Filosofía, seguramente nos arte, seguirá literatura, llegando, señor parte, escritor, parte porque de mi visión del mundo. le Sí, decía que seguramente nos seguirá llegando porque tenemos entendido que usted ya publicó la obra Crónicas de una época de indignación y de esperanza en el exacto. 2016, pero sin embargo esta se viene, además de los pensamientos latinoamericanos de la duda a la creencia, que ya Ajá, se está editando en la Casa de la Cultura claro. Ecuatoriana, este ensayo para que el público lo espere. Sí, así es. En esos libros que usted menciona, podrá ver el pensamiento mío, justamente el pensamiento latinoamericano en parte es deudor del pensamiento que nos llega de Europa, pero macerado dentro de la situación propia de América Latina. Nosotros no tenemos una filosofía como los europeos, pero nuestro ensayo literario es una reflexión sobre América Latina, no como una reflexión metafísica, sino como una reflexión del ser latinoamericano. Y en Se cumple esa filosofía suya de decir que muchas las veces hay siempre máscaras y no vemos el ser. ya, usted hace referencia a una idea mía en el que una de las cosas que nos ha caracteriza a los ecuatorianos es el enmascaramiento y segundo, la orfandad. El enmascaramiento que viene desde, desde la fundación o desde la creación del hombre ecuatoriano como mestizo, como un personaje que es fruto de dos raíces, de dos sangres, de dos culturas, de dos etnias. El mestizo. Somos los Huayrapamushkas, los hijos del viento, en el que el padre está ausente, pero nosotros ostentamos siempre lo ajeno y escondemos o nos avergonzamos de lo propio. Enmascararse es justamente ostentar lo que no somos y guardarnos lo que somos. Y esa es una actitud no solamente existencial, sino que está en toda forma de nuestra cultura social y privada. Y luego la orfandad, justamente el interrogarnos siempre de dónde somos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Es en definitiva buscar al Padre en el sentido de la raíz fundamental de dónde viene, de nuestra cultura. Y esto siempre está permanente y estará permanente, no solamente en la cultura ecuatoriana, sino en general en la latinoamericana, en unos pueblos más, en otros menos. Pero en pueblos como los andinos, como Bolivia, como Perú, como Ecuador, en donde la raíz y el peso de la cultura originaria es es importante y por lo tanto entra siempre en comunión y a veces en pugna con las raíces europeas, porque siempre estamos en esto, o de indigenismo o hispanismo. En verdad, ni lo uno ni lo otro. Somos un pueblo nuevo que justamente asume su mestizaje y se aborda al mundo esa situación justamente de un pueblo diferente, enriquecido con varias culturas, con varias Señor formas de ser escritor, el mundo. siempre decimos que usted es una verdadera enciclopedia, quizás nos hace falta tiempo para seguir hablando. Sin embargo, le dejamos el micrófono para que se despida y deje ese mensaje para el pueblo ecuatoriano y también para el mundo. Bueno, y yo agradezco en primer lugar esta deferencia suya de Radio La Casa de la Cultura, de la institución de la Casa de la Cultura, hoy muy bien regentada por el señor Camilo Restrepo. Y yo hago fe y tengo fe justamente
en la literatura ecuatoriana. Siempre dicen que somos rezagados dentro de la visión de la literatura latinoamericana. Pero en verdad hay que ser mejores escritores y el mundo reconocerá nuestros valores siempre. Si no es hoy, será mañana, pero lo reconocerá, porque la verdad y el valor auténtico siempre se impone. Nada más, gracias. Queremos agradecerle esta mañana al escritor e historiador ecuatoriano Juan Valdano Morejón por habernos acompañado y como siempre les decimos, les deseamos muchísima suerte y que también Gracias. usted pueda en este momento de pronto ya ser seleccionado para el premio Eugenio Espejo. Mucha suerte, señor escritor. Muchas gracias, muy gentil. Adiós.